Hola queridos estudiantes, en esta oportunidad voy a explicar un poco sobre los conceptos de ángulos. A ver, en primer lugar, ¿qué será un ángulo? Un ángulo es la abertura que forman dos semirectas que se cortan. Para referirnos a un ángulo, podemos hacerlo de varias maneras. Uno, puedo utilizar las letras griegas en minúscula. Por ejemplo, acá tengo la letra griega alfa. Y este símbolo que tengo acá es el símbolo de ángulo, ángulo alfa. ¿Sí? Me estoy haciendo referencia a esta abertura que existe. Ya también puedo utilizar las letras mayúsculas de nuestro alfabeto, en este caso, pero no usaría ángulo O. Haría referencia para hacerme referencia a esta abertura, ya voy a utilizar las tres letras en mayúscula de nuestro alfabeto. Diré el ángulo A o B. A o B, ¿sí? Como está acá escrito. También podemos resaltar lo siguiente. Cuando voy a trazar un ángulo, siempre me voy a trazar una línea de referencia. Y el lado inicial siempre va a ser, digamos, de la línea de referencia que me tracé, el lado derecho. Y voy a ir a trazar hacia donde dice el lado final, ¿no? Hacia allá. ¿Sí? Voy a ir midiendo 0 grados, 10, 20, 30, 40, 60 grados de repente. ¿Listo? También hay otra definición de ángulo plano cuando estamos hablando más que todo de geometría plana, y dice que un ángulo plano es el espacio interior o exterior limitado por dos semirectas que tienen un origen común. ¿Ya? A este origen se le denomina vértice. ¿Sí? Entonces, acá puedo distinguir dos ángulos. Un ángulo interior, que sería el ángulo gamma, este que está en verde, y el ángulo beta, este que está en celeste. ¿Sí? Hay dos ángulos. Acá también no está trazado, pero podemos aquí trazar un ángulo, aquí hay otro ángulo y aquí hay otro ángulo. ¿Y cómo se clasifican los ángulos? En primer lugar, el más utilizado, donde tiene más aplicación, es en arquitectura, en ingeniería civil, son los ángulos rectos, donde sus lados son perpendiculares entre sí y se simboliza con este pequeño codo. ¿No? Puedo decir, veo este codo en una esquina y me está diciendo que es un ángulo recto. ¿Sí? O también puede estar invertido, pero también significa lo mismo. ¿Qué estoy diciendo? Que eso significa que es un ángulo recto o ángulo de 90 grados, o utilizando otro sistema de medición de ángulos, que son un sistema de medición en radianes, puedo decir que es pi medios de radian. ¿Ya? Entonces, esto es un ángulo recto. Ángulo recto es aquel que es igual a 90 grados. Por otro lado, tenemos los ángulos agudos, donde el valor del ángulo debe ser menor al ángulo recto. ¿Sí? Por ejemplo, acá el ángulo alfa es un ángulo agudo. No se está pasando de 90 grados. ¿Sí? Entonces, no sé, desde 1 grado hasta 89 grados puedo decir que es un ángulo agudo. Si se fijan acá, alfa debe ser menor a 90 grados. Por otro lado, también tenemos los que son mayores a 90 grados, que se denominan ángulos obtusos, donde el valor ya del ángulo es mayor a un ángulo recto. Si hasta acá es 90 grados, entonces un ángulo obtuso pasa a los 90 grados. Esto más o menos debe ser 130 grados. Entonces, 130 grados será un ángulo obtuso. ¿Listo? Pero no debe pasar de 180 grados. Es mayor a 90, pero menor a 180 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? Ángulo obtuso. También tenemos los ángulos llanos. Un ángulo llano, ¿ya? Es aquel que tiene su valor igual a 180 grados. También podemos decir pi,
en radianes. Es como si fuera media torta. Si ustedes tienen una torta, la mitad, lo parto por la mitad, eso significa 180 grados. ¿Sí? Entonces un ángulo llano es aquel que es igual a 180 grados. Tiene ese valor. Por otro lado, tenemos también los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son dos ángulos que sumados hacen un ángulo recto. ¿Qué quiere decir ángulo recto? Que es igual a 90 grados. Aquí en el gráfico podemos observar, por ejemplo, ángulo alfa y ángulo phi. Este símbolo es phi. Son ángulos complementarios. Son ángulos consecutivos que sumados dan 90 grados. ¿Sí? A ver, si nos fijamos bien, alfa puede estar tomando el valor de 45 grados. Y phi entonces, su complemento también sería 45. ¿Por qué razón? Porque sumados tendría que darme 90 grados. ¿Sí? También hay ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados hacen un ángulo llano. ¿Qué quiere decir ángulo llano? Que sumados estos dos ángulos es igual a 180 grados. Aquí por ejemplo tengo omega en verde, ya, este más o menos debe ser 70 grados, ¿sí? El ángulo omega. Y su suplemento sería lo que falta para llegar a 180 grados. Es decir, esto debe estar midiendo 110 grados, para el ejemplo, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué son? Primero empecemos. Ángulos complementarios son dos ángulos consecutivos que sumados dan 90 grados. Ángulos suplementarios son aquellos que sumados, son ángulos consecutivos que sumados hacen o debe ser igual a 180 grados. Por otro lado también tenemos ángulos positivos, ¿ya? De todo lo que les he estado hablando, habíamos estado refiriéndonos a ángulos positivos. Fíjense que me trazo mi línea de referencia, siempre parto de acá, del lado derecho, y voy hacia el lado izquierdo, ¿sí? Siguiendo, fíjense aquí tengo un reloj, siguiendo la ruta contraria a las manecillas del reloj, hacia este lado me muevo. El reloj se va a mover hacia este lado, un ángulo positivo se mueve contraria a las manecillas del reloj. ¿Ya? Por otro lado también tenemos ángulos negativos. Supuestamente es todo lo contrario de los positivos. Se mueven siguiendo la trayectoria de las manecillas del reloj. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo este sí o sí siempre va a ser el lado inicial. Y yo me voy a ir moviendo. ¿Sí? Ahí está el lado final, menos alfa. ¿Por qué? Porque es un ángulo negativo. Ahí tengo otro tipo de ángulo, sigue siendo negativo. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de mi lado inicial y voy a ir siguiendo la trayectoria de las manecillas del reloj. A ver, recapitulando, los ángulos positivos son aquellos que siguen ruta contraria a las manecillas del reloj. Voy de derecha hacia izquierda, me voy a mover. Y los ángulos negativos siguen la trayectoria de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces voy a ir de derecha, también voy a ir a izquierda, pero me voy a mover siguiendo la trayectoria de las manecillas del reloj. Ángulos positivos contraria a las manecillas del reloj. ¿Ya? Eso, digamos, es lo más importante de ángulos. Por otro lado, tenemos el postulado de Euclides, que les voy a ir explicando en otra grabación, y también medición de ángulos, ¿sí? Espero que les haya servido. Muchas gracias.